Pues muchísimas gracias. En primer lugar, pues claro, como debe ser, ¿no? Agradecer a la organización el haberme invitado. Y nada, pues aunque el gran compañero Ekaiz irónicamente me ha adjetivado como el infiltrado de la Iglesia Católica, pues por muy infiltrado que parezca, soy de la casa, ¿eh? Soy de la casa. Entonces, es muy importante, el título de la conferencia se podría abordar de múltiples formas, es decir, es un título que es un poco ambiguo, pero ahí está tal vez su virtualidad, que se puede tratar de múltiples formas y eso ya le da una perspectiva filosófica. En principio, claro, lo relacionaremos con el título de los encuentros, filosofía, ¿qué filosofía? ¿No? Y entonces, la filosofía de los músicos, que veremos que por qué filosofía de los músicos, pues nosotros la vamos a cribar, a criticar desde el materialismo filosófico, desde una filosofía concreta. Pero en esta criba, primero habría que ver por qué filosofía de los músicos, cuál es la razón de filosofía de los músicos. Podrían haber muchas razones, muchas. Claro, en esto hay que remitirnos. En Codalario se publicó, de hecho, mi tratado empieza así, porque me parecía muy oportuno empezar de esa manera. Vamos a ver, empieza citando una entrevista publicada en la revista Codalario sobre una conferencia que pronunció Gustavo Bueno el 20 de mayo de 2003. Y entonces, acerca de la combinatoria música y filosofía, pues él pasaba, como ya se ha utilizado hoy por muchos compañeros, por las 5 alternativas, utilizando música y filosofía como clases, las 5 alternativas, y efectivamente no es una armonía, la armonía que puede haber entre lo que ha dicho Ekaiz y yo en este sentido no es preestablecida metafísicamente, sino preestablecida desde el mismo sistema, desde el que hablamos, desde el materialismo filosófico. Y entonces él queda con la intersección básica entre música y filosofía. Y entonces yo pues también pensaba a partir de ahí, porque podría haberlo enfocado viendo todas las posibilidades, pero como esto ya lo hizo don Gustavo, pues me remito a él. Y ahora lo que me interesa más es abordar esa intersección, la parte donde hay una intersección entre música y filosofía, ver que es imposible que en esa parte los músicos no estén utilizando ideas. Y fíjense ustedes, en esto en la música es exageradísimo, porque hay una disciplina que se llama, en el conservatorio, es una disciplina obligatoria para todos, que se llama nada más y nada menos que armonía. La disciplina es una disciplina técnica, pero se llama armonía. Lo que pasa es que armonía es una idea filosófica. Y entonces esto lo que hace es que cuando hablamos de armonía, pues hablamos de técnica de los acordes, de enlazamiento de acordes, hablamos de sistemas tonales, etc. Pero a la hora de hablar ya de la armonía de una estructura musical, pues ya inmediatamente haya dicho la palabra estructura. Y a la hora de hablar de la manera de desarrollarse los motivos de esa estructura, ya he hablado de la idea de desarrollo. Y a la hora de esos motivos, ver cómo pasan de unos temas a otros, ya se habla de transición, de modulación, de puente modulante. Entonces, todas estas cuestiones, ¿qué quiero decir? Que aún desde el tratamiento más interno de los conceptos, está repleto de ideas. Y entonces los conceptos están chocando unos contra otros en la propia práctica, y entonces los músicos tienen que empezar a filosofar. Pero la gravedad de esto, tal vez el punto de mayor énfasis que yo quiero hacer, es cuando, claro, un pianista empieza a tocar el piano. O aquí tenemos a una pianista y tenemos a un chelista también, no sé por dónde estaba, pero
pero ahora no lo veo, pero... Ah, ahí está. Claro, empiezan a tocar el cello muy bien. Entonces, hay una serie de cuestiones que son, fíjense ustedes, piano y cello. Claro, se habla de categoría musical, pero cuando se estudia en el conservatorio se ve que las propias especialidades instrumentales también son como recintos. De hecho, es muy raro, posteriormente sí, pero es muy raro que incluso socialmente pues, se hagan cenas donde se mezclen especialidades. Sí que ocurre, pero normalmente las cenas van pianistas o van músicos tal vez de cuerda, pero es muy raro que haya una especie de conexión constante entre un chelista y un trompetista. Puede haberla si hacen música de cámara juntos, etcétera, etcétera, pero vamos, y además sobre todo en el gremio del piano es increíble. En el gremio de pianistas se juntan y empiezan, están cenando y ¿qué hacen? Pues hacer crítica de este pianista que toca mal, este toca bien, este lo hace así, este lo hace así, toman partido por unas interpretaciones frente a otras. Entonces, lo que quiero decir es que dentro de la categoría musical hay muchas categorías técnicas muy distintas, porque dominar técnicamente un cello y dominar un piano, pues es que no. Vamos a ver, no. Un pianista que toque el piano de maravilla, pues si no ha estudiado cello, pues no hace sonar el cello. Y si el chelista toca de maravilla y nunca se ha puesto una boquilla en la boca y no sabe las posiciones de la trompeta, pues no suena la trompeta. Entonces, lo que quiero decir esto es que hay multitud de categorías técnicas dentro de la música, pero cuando el chelista, aparte de las posiciones, los arcos, las digitaciones, en el caso del pianista, pues cuando ya estudian, por ejemplo, estas cuestiones que están repletas de filosofía, por ejemplo, el enfoque Tauman, que es aplicar procedimientos de la biomecánica a los instrumentos. Pues claro, aquí hay filosofía por dentro, porque lo de la biomecánica ya es pura filosofía, ya tiene elementos filosóficos por dentro, además muy criticables. Pero, independientemente de eso, a la hora de estudiar la rotación doble, la rotación simple, de las digitaciones, la escapada, la caída libre, todas esas cosas que estudian, pero todo eso es discontinuo respecto a cómo tocar la obra. O sea, el concepto de la obra. Claro, esto nos lleva a una cuestión de que la música tiene una cosa no específica de la música, porque en el teatro también está, de algún modo en el cine, en la ópera, y es que la obra, desde un punto de vista de invariables, aquí Caiz antes mostró una tabla que yo hice de las materias estéticas. Claro, pero la partitura son grafos. Pero hacer música, en un sentido nuclearmente hacer música nos remite a la figura del aedo y el rapsoda griego, que es hacerla inmediatamente, en directo. Es decir, que nuclearmente es hacerla en acto, actuando. Y entonces, aunque nuclearmente la categoría de la música sea el volumen tridimensional que hemos estudiado, el cuerpo de ese desarrollo de esa esencia ya precisa de componentes de escena, de actante, que tiene que estar en la escena tocando. Y ahora alguien me podría decir, bueno, pero podría ser más puro, y esto no lo utilizo gratuitamente, luego veremos por qué, si se graba. Pues que tenemos la misma. Aunque desaparecieran los conciertos, cosa que de momento no ha ocurrido, y espero que no ocurra, porque no tiene nada que ver, son cosas diferentes, una grabación y un concierto. Pero aunque ocurriera, yo como director de orquesta, dice, no, es que la sustantividad de la quinta de Beethoven está porque está grabada. Muy bien. ¿Qué grabación? ¿La de Toscanini? ¿La de Celibidache? ¿La de Markevich? ¿La de Bruno Walter? ¿La de Furtwängler? ¿La de Daniel Barenboim? ¿La de Zubin Mehta? ¿La de Simon Rattle? ¿La de Claudio Abbado? Y así sigan ustedes hasta el infinito. ¿Cuál es? Y las diferencias que hay entre ellas son, por utilizar la palabra que gusta mucho, sustanciales. Es decir, son diferencias enormes, enormes. Pues basta que escuchen ustedes la novena de Beethoven por Toscanini y después por Furtwängler. Escúchenla ustedes y verán cómo
claro, queda una invariable. Pero ese invariable no es lo que está en el disco, porque lo que está en el disco de una grabación respecto a otro son todo diferencias. Todo diferencias. Entonces, claro, a la hora de decir Toscanini hace mejor el arte que Furtwängler, ya, si lo quieres fundamentar, si no lo quieres dejar en el terreno de me gusta o no me gusta, si lo quieres fundamentar, ya tienen que empezar a aflorar el qué. Lo que Gustavo Bueno dice, concepciones de la obra del arte. Es que, por favor, hay una filosofía del arte, igual que en la ciencia. Tenemos las familias nosiológicas del teoreticismo, el descripcionismo, el adecuacionismo y el circularismo. Tenemos las familias nosiológicas y nosotros tomamos partido por una de ellas, claro. La nuestra es el materialismo circularista, circularismo nosiológico. Pues en el materialismo filosófico hay una clasificación de concepciones de la obra de arte. Y esto yo echo de menos que se enfatice porque es la referencia. ¿Cuáles estas concepciones? Pues fíjense ustedes, a veces cuando yo oigo hablar de esto también me sorprende, porque a veces se reduce a subjetivismo estético y objetivismo estético. Y dicen, somos objetivistas estéticos. Falso. Falso. O por lo menos falso dicho así. Porque objetivismos estéticos hay 3. Y hay 2 que, si hay que pensar contra alguien en música hoy en día, hay 2 objetivismos estéticos que están mucho más en boga que los subjetivismos. El subjetivismo que Gustavo Bueno clasifica es, lo voy a pasar por encima, aunque voy a penetrar en todo ello. Subjetivismo expresivista o psicológico. Fíjense ustedes, si estuviéramos en el siglo XIX tal vez sí, pero el subjetivismo expresivista psicológico puede haber alguna anécdota por ahí, pero en la música denominada música clásica, que es un sintagma débil, que ya grandes músicos cuando quieren hacer filosofía espontánea se dan cuenta que es débil. Lo que pasa es que la opción que nos dan también es débil. Por ejemplo, Bernstein se da cuenta que música clásica es débil. Y entonces él dice, no, pero es que claro, si tocamos la Consagración de la Primavera, eso no es clasicismo. Entonces él hace una crítica muy buena, pero luego, como no tiene un sistema filosófico detrás, espontáneamente, ¿qué dice? Bueno, pues la música popular tendría un grado de, vamos a decir, entre comillas, libertad del intérprete para poderle dar unos toques expresivos, diferentes, y en cambio la música escrita es exacta, dice música exacta. Pero es que esto, basta escuchar las sinfonías de Mahler, dirigidas por Abbado y dirigidas por él, para ver que, aunque algo dice, no dice todo, porque también hay presencia del músico intérprete en la obra. Y entonces, claro, esto, ¿qué quiero decir con esto? Que el subjetivismo expresivista hoy en día está más, eso sí, ahí sí que yo creo que tiene razón Bernstein, está más en la música ligera, que llamamos, la música, por ejemplo, pues voy a poner un ejemplo que a ustedes a lo mejor les hace hasta gracia. Yo lo tengo que mirar porque es lo único que no me sé de memoria, porque yo no suelo escuchar eso, salvo ahora para saber de qué hablo. Y es, por ejemplo, subjetivismo expresionista psicológico, pues ¿qué sería? Pues cuando Shakira hace las cancioncitas esas, cuando hace lo de monotonía, bueno, pues todas esas canciones, ¿qué hace? Está expresándose ella a través de las canciones. Entonces, es la expresividad. Entonces ahí cabe porque el público va a ver lo que ella quiere expresar, el mensaje que ella quiere dar. Pero en la música, digamos, que está escrita y bien escrita y tiene estos problemas filosóficos, hoy en día subjetivismo expresivista hay de una manera muy anecdótica. Lo que sí que hay, y esto sí que es importante tratarlo, es una confusión muy grande que viene de la dicotomía
composición e interpretación. Y esta dicotomía viene precisamente porque hay un punto en la historia de la música en el cual la separación entre la composición y la interpretación es tan brusca, que hace que durante toda la historia ir unida, esa separación hace que todavía entren más ideas filosóficas. Lo que pasa es que junto a esas ideas entran muchos mitos oscuros y confusos. Estos asuntos, que puede parecer que yo me los estoy sacando de la manga o que no interesaron a Gustavo Bueno, yo por favor remito a Puzzle, el prólogo, la presencia del autor en la obra, donde hay unas cosas muy interesantes que yo creo que hay que... Él, tras descartar la idea de expresión, no rechaza la idea de presencia del autor en la obra. Y entonces él distingue, ya un poco enfocando la clasificación de esos conceptos de la obra de arte que va a hacer en el diccionario, entre presencia subjetiva y presencia objetiva. Y entonces la presencia subjetiva, por ejemplo, dice, cuando el pianista improvisa en vivo un preludio, claro, no es gratuito que diga improvisa, porque al poner improvisa, el pianista es compositor a la vez. Es decir, está ejerciendo de aedo. Ahí está la primera situación que yo clasifiqué, es decir, el músico está haciendo música inmediatamente. Cuando un pianista improvisa en vivo el preludio y pone del que es autor e intérprete, aquí lo aclara, es evidente que basta cerrar los ojos o volver la cabeza para que la obra parezca disociada de la subjetividad de su autor. Y la grabación del preludio hace avanzar este proceso de disociación. La diferencia genética entre la mano derecha y la mano izquierda, también podríamos decir la manera de fonar, que muchas veces yo escucho por ejemplo, pues un chelista o un trompetista y yo sé que es él, por la manera de fonar al instrumento. Entonces, esto puede en cierta manera disociarse, nunca separarse. Y él lo dice, ahora bien, siempre será posible adoptar la perspectiva subjetiva, es decir, considerar en la obra aquello que procede de la mano derecha y aquello que procede de la mano izquierda, es decir, ver en el preludio lo que tiene de emanación de su autor. Pero también será posible la perspectiva objetiva que acaso nos permite asentar mejor en pie la estructura musical de la propia obra. Y dice, acaso nos permite asentar mejor, dice, si es que esta estructura, ojo, puede considerarse oscurecida por su inmersión en la selva de configuraciones plásticas y dramáticas del ejecutante. Claro, la casuística es que quede inmersa en eso. Si el componente de gestualidad, por ejemplo, está subrayando la estructura objetiva, ya sería otra cosa. Porque ahí ya tendríamos el componente corpóreo de la música. Es decir, en el núcleo de la música está armonía, ritmo y cromatofonismo. Y, X y Z. Pero en el cuerpo de la música están los músicos. Y los músicos actantes también. Entonces, si ese componente corpóreo destruye el núcleo, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Pero, ¿y si no lo destruye? Bueno, y es que en el teatro y en la ópera es imposible. Y entonces dice, y esto me interesa mucho recalcarlo, porque en cualquier caso, aunque la perspectiva subjetiva sea insoslayable, como ocurre con la danza, el teatro o la ópera, y esto es importante porque es un matiz muy importante, no ha de pensarse que la presencia del autor o del intérprete, dice, o del intérprete, en la obra haya de ser ideográfica, personal. La presencia subjetiva puede seguir siendo nomotética, porque el sujeto corpóreo, que se supone esencial o sustancialmente presente en la obra, puede estarlo a título de elemento de la clase determinada por el arquetipo mismo de la obra. En el caso del teatro está claro, lo dice muy claro, ¿no? La actriz enana y jorobada representando a Julieta. Y, por ejemplo, el actor japonés representando a Cristo. Pero se podría decir que en los gestos de un director de orquesta o en los movimientos de un pianista, subrayar elementos melódicos, acórdicos, modulantes o cromatofónicos. Es decir,
componentes que no son nucleares, pero que no están destruyendo el núcleo y que forman parte del arquetipo de la obra. A no ser, y aquí entramos en el asunto, que sin estudiar las dos alternativas, que yo ahora voy a hablar de ellas, hay dos alternativas objetivistas peligrosísimas, idealistas a más no poder. Y es el objetivismo estético naturalista, el objetivismo estético artificialista o creacionista, y en esto, esta alternativa me recuerda mucho al adecuacionismo a mí, porque la alternativa del objetivismo estético ecléctico, bueno, la describe como la yuxtaposición armoniosa entre naturaleza y cultura. Se yuxtaponen. Entonces, claro, cuando yo a veces escucho, es que hay que apelar a los procesos internos de la obra de música, inmanentes sin nada externo, naturalmente. Pero cuidado con esto, porque esto llevado al límite es idealismo alemán. Y además lo voy a leer y se va a parecer mucho a lo que suena mucho por ahí. Hay que pensar en un autor que se llama Hanslick. Y Hanslick, que seguía a otro filósofo que se llamaba Herbart, si lo reinterpretamos desde lo que yo voy a trabajar como el plano autogórico de la música, si lo reinterpretamos, es muy salvable. Ahora bien, como aneguemos los otros dos planos en el plano autogórico, esto es idealismo del peor. Y vamos a ver por qué. Herbart afirma que el arte es forma y no expresión. Así como que su valor consiste en relaciones formales presentes en el interior de la obra. Lo hace con el fin de concluir que en todo arte deberá buscarse tan solo aquellos elementos formales propios del arte que se trate, abandonando el emitir el juicio de adjetivos como patético, noble, gracioso, solemne. Claro, esto, cuando uno abre una partitura, es lo primero que se encuentra. Entonces, no, él dice que hay que eliminarlo. Son alegorías que se refieren exclusivamente a emociones genéricas, de signo subjetivo, y que no captan el carácter específico de las formas artísticas. Hanslick afirma, en una obra de Lo bello en la música, que existe una belleza consustancial a la música, que no se identifica con los elementos de las restantes artes. Esto a mí me recuerda mucho cuando se dice, bueno, en literatura sí que hay alegorías, pero en música no. En música no hay. Claro, esto es una cosa muy de la música, ¿no? No hay. Es algo muy diferente a las demás artes. Dice, si Schumann había dicho que la estética de un arte es la de los demás, únicamente el material difiere de un arte a otro, Hanslick recalca que la estética de un arte es del todo diferente de la estética de las demás, porque el material de cada una es distinto. La técnica musical ya no es un medio para expresar sentimientos o para cuestiones emocionales, sino es la propia obra. Es la propia obra, la cuestión técnica. Si la música es autónoma, si posee valor en sí, no expresa ninguna otra que esté fuera de ella, nada que esté fuera de ella. Toda investigación estética de un determinado sector artístico será inconmensurable con respecto a otro sector artístico. Es decir, que no pueden haber ideas genéricas entre distintas artes, dice. Y esto lo recalco porque es muy interesante, ¿eh? El valor de la obra, para Hanslick, es polémico. La pars destruens prevalece netamente sobre la pars construens, como reconoce el propio autor, lo reconoce en su obra. Mas es tal vez dicho aspecto lo que hace de la obra algo tan estimulante. Y ahora fíjense, ahora viene el asunto. Hanslick penetra en lo candente del problema cuando afirma que hasta ahora,
en el campo de los estudios musicales se ha separado nítidamente la posición de las reglas teórico-gramaticales de las investigaciones estéticas. Claro, se da cuenta que solo desde las reglas normativas de la técnica no puede dar cuenta del valor de una obra de arte. ¿Y entonces dónde está ese valor? En el espíritu. No puede estar en otro sitio. Porque el autor lo que ha hecho es crearla. Y como la ha creado un mundo autónomo, que no tiene relación con nada que esté fuera. Es decir, emerge de sí misma, sin ningún contacto con ideas externas. Esto que viene de la filosofía alemana, porque, claro, cuando se dice filosofía alemana no es un todo enterizo. Es decir, podríamos buscar ahora contraejemplos donde en filosofía alemana tendríamos subjetivismo expresionista. Contrario a esto, Kant. Pero es que esto también es filosofía alemana y es igual de espiritualista que el otro, porque apela al objetivismo de la cultura. Y hay una línea directa entre esto y las nematologías que hay hoy en día en las cátedras de composición. Fíjense ustedes, hay un señor, y en esto, para los que dicen que no pensamos contra alguien, esto yo me mojo mucho al decirlo, me mojo mucho al decirlo. Hay un compositor que se llama el más famoso hoy en día, de todo el mundo, una especie de dios de la música. Se llama Helmut Lachenmann. Helmut Lachenmann. Búsquenlo ustedes. Creador de una nueva vertiente que se llama música concreta instrumental. Que se trata de, claro, la composición es la creación del espíritu. Fíjense ustedes, para él la música heroica o la música de Schubert ya está muy contaminada de cosas externas a la música. Es algo infecto, nocivo. Él dice que directamente ya no es música. Esto no es nuevo, porque Adorno dijo que la verdadera música era Schoenberg. ¿Por qué? Porque el dodecafonismo ya no estaba infecto de las posibles alegorías que pudieran haber en el centro tonal de la monarquía. Es decir, que hubiera una jerarquía y que en esa jerarquía pues podía sentir cadencias, caídas, aperturas, respiraciones, lo que Gustavo Bueno lo dice impoluto. Además, aquí este texto, yo lo he leído 1000 veces, pero no me cansaré. Dice, distingue flujo y marca en música. Y dice, lo que contiene el flujo sonoro pueden ser, Gustavo Bueno, la genealogía de los sentimientos, pueden ser al mismo tiempo estructuras muy diversas, isomorfas al propio proceso de la subjetividad. Subir, bajar, lento, rápido, multiplicidades concertadas según dibujos y tejidos que forman el tiempo, representación, no expresión. Representación, por tanto, de las mismas líneas abstractas según las cuales se desarrolla la subjetividad. Conocimientos y voluntades en formas estilizadas, abstractas, puesto que habrá, y ahí está la diferencia con Hans Lick, es decir, hay unos isomorfismos con la subjetividad y genéticamente viene de ella, dice, pero habrá tenido que eliminarse toda referencia concreta, ideográfica, en la propia subjetividad como adherencia extrínseca. El sentimiento se dará, pero a lo sumo como una resonancia de la misma subjetividad. ¿Qué quiere decir este texto? ¿Que Gustavo Bueno era subjetivista? No, obviamente que no. Obviamente que no. Pero este texto lo que hace es destruir la perspectiva reductiva al plano autogórico. Es decir, un plano en el cual solo los términos musicales internamente musicales son música, como si emanaran de sí mismos. Fíjense lo que dice Helmut Lachenmann, en contraste a Bueno. Eso que llamamos cultura, claro, es lo que hacemos los compositores de la nueva música. Hombre, claro, lo dice él, muy bien.
No nos basamos en una tradición basada en una belleza acabada, sino en la necesidad de innovar. El vanguardismo es la auténtica cultura. Lo otro, es decir, la música que pone, por ejemplo, pues patético o noble o solemne, ¿no? Y que es tonal, pues es la utilización de un entretenimiento ingenioso. La trucha o el quinteto de la trucha de Schubert, una joya, o la heroica, son productos de consumo gastronómico. ¿Se dan cuenta ustedes? Esto es objetivismo artificialista y creacionista. ¿Por qué? Dice, porque en la trucha o en la heroica abrazamos a Schubert y a Mahler con giros sinfónicos donde se ve demasiadas emociones dramáticas. Es decir, hay que borrar totalmente eso. Es decir, dejar la música pura, absoluta, pura. Pero claro, esa música pura, ¿de dónde sale? Tiene que salir de algún sitio, pues del espíritu del hombre, porque tampoco está en la naturaleza. Y entonces, claro, esto ¿cómo influye en la otra parte que antes estaba unida? Que es la interpretación. El que no quiere ser compositor, el que sí quiere ser compositor, llega al primer día de cátedra y empieza a escuchar esto. Y como vean una parte, decía Ecaiz, lo meromórfico respecto a lo holomórfico. Lo meromórfico tiene que ser familiar, tiene que venir de la tradición. Lo que pasa es que una obra será genial si en lo holomórfico se da un resultado insospechado que con el tiempo se reitera constantemente con interpretaciones diversas. Si no ocurre eso, pues entonces será una mera copia o una cosa no tendrá ningún valor. Pero meromórficamente tiene que tener postulados familiares que estén dentro de la totalización, de la organización totalizadora a la cual pertenecemos. Y lo que hacen ellos también lo es. Lo que pasa es que lo hacen llevando al extremo la idea de innovación y entonces tratando de eliminar figuras musicales que han estado en la historia siempre. Como por ejemplo los tonos. Y entonces hacen música, coger un cello y empezar a darle golpes, a sacar armónicos, a sacar bien, pero no escuchas un tono definido. Esto es lo que a la composición se refiere, pero claro, ¿qué intersección tiene esto en la interpretación? Pues el intérprete ya no es músico, es intérprete. Claro, porque el Aedo y el Rapsoda eran músicos. La idea de intérprete es muy moderna. Y toda la vida uno hacía música, no era intérprete, sino que hacía música. Porque antiguamente, disculpen si les aburro, pero es que esto es preciso decirlo. Por ejemplo, Tintoris en su tratado distingue la música, el cantus super librum y la res facta. ¿Qué quiere decir esa distinción? Esa distinción quiere decir que estaba el canto llano, que eran las secuencias gregorianas, y entonces lo que se hacía era improvisar. El músico lo que hacía era, aprendiendo unas técnicas muy particulares, ir poniendo melodías, contraponiendo las melodías por encima del propio canto. Entonces, habían unos cantores que cantaban lo que estaba en el libro y otros cantaban super librum, sobre el libro. Y entonces esos eran los músicos. Y después venía el taller de la composición, que eran esos propios músicos que iban desarrollando una técnica gráfica y entonces, cuando veían combinaciones interesantes, las escribían. Y cuando estaban escritas, eran res facta, cosa hecha, res facta. Pero claro, el que hacía la res facta y el que hacía el super librum no eran especialidades diferentes. Yo solo escribo y el otro, yo solo toco, que es como ocurre ahora. Como eso ocurre así hoy en día, ¿qué viene? Por ejemplo, el intérprete. El intérprete, claro, ahora viene la figura de intérprete, que es intermediario, como un cartero. Sube al escenario, un postulado, por ejemplo, sería eliminando toda emoción, y entonces, miren ustedes, aquí está la obra. Pero en vez de decirlo así, hacen morfologías sonoras. Dicen, oh, la obra. Pero es que resulta que así la obra no sale. No suena nada, suenan combinaciones sonoras y lo que la obra tiene de sustantivo no suena.
Porque tiene que involucrarse en cuestiones de dicción y de articulación, etcétera. Si no se y entonces esto hay una escuela de dirección entera sobre eso. Por ejemplo, Hans Swarovski, pues hizo una escuela de dirección. Fíjense ustedes, es que esto es muy interesante. Hay una escuela de dirección, Hans Swarovski. Y entonces, fíjense las cosas que dice, para que lo vean, página 8. Van en el mismo sentido, pero desde el otro ángulo. Dice: yo parto de una convicción básica. La genialidad es una característica exclusivamente atribuible al hombre creador. Al reproductor, que es el que sube al escenario, en ningún caso se le puede llamar genial. Como máximo, se le pueden atribuir gran personalidad y perfección técnica. Como ejecutante de una voluntad ajena, su personalidad será tanto más importante cuanto más se acerque a la genial voluntad del compositor. Cuanto más profundamente se penetre en el espíritu original. En el original. Esto es fetichismo, sí. Esto es fetichismo. En su forma auténtica. Cuanto más correctamente lo pueda exponer. Exponer, es una exposición. El dominio de una obra genial es la capacidad necesitada... Bueno, entonces, por ejemplo, en la página 80, es muy interesante porque esto, lo que ahora la malla del materialismo filosófico puede clasificarlo enseguida. Esto es objetivismo creacionista o culturalista. Fíjense, como crítica al músico, el divo interpreta las obras de tal forma que ya no se oye la música, solo se ve a él. Que eso está mal también, eso es subjetivismo expresionista. Pero es que el subjetivismo expresionista no tiene que tener como opción el objetivismo culturalista. Si la oímos en un disco, al mirar la portada nos contempla su amada imagen. La música ya no es la de Brahms, sino la que X o Z toca, canta o dirige. Entonces él dice: destruye al compositor. Claro, si acaso destruirá la pieza, pero al compositor. Es decir, atribuye todo al espíritu creador del compositor. Pero la realización de este ya hace tiempo que es irrelevante ante el emocionante acontecimiento de la presencia del mago. De la presencia del mago, le llama mago al... Bien, entonces, ahora hay... Conozco uno de los alumnos predilectos de Swarovski fue Miguel Ángel Gómez Martínez. Yo le dediqué unas críticas. Su esposa ha hecho un libro, Alessandra Ruiz Zuriagas Macías, se llama En dirección a la obra. Fíjense ustedes, en dirección a la obra. Es luteranismo puro, en el texto está la verdad. La veracidad técnica e interpretativa en la dirección de orquesta. Es que no se olviden ustedes una cosa, ir contra la alegoría es el principal objetivo de los luteranos. Los luteranos buscaban la literalidad. Decían que la escolástica católica, los filósofos escolásticos, eran alegóricos. Alegórico era el insulto. Dice, en dirección a la obra, la veracidad técnica e interpretativa en la dirección de orquesta. Y fíjense, inventa una cosa que se llama la EFA, no EFO. No EFO. La EFA. ¿La EFA qué es? EFA es detección de errores, falsificaciones y adulteraciones. No voy a entrar ahí porque si no es muy largo. Entonces hace crítica a nada más y nada menos que a Furtwängler, que a Vado, unas críticas que a mí, en fin, bueno, en fin, bien. Esto es objetivismo creacionista estético, en dos postulados, pero no acaba todo ahí. Como ven ustedes, la clasificación de don Gustavo permite esto clasificarlo, pero no acaba ahí. Por ejemplo, hay otro tipo de objetivismo estético, el cual yo estudié al dedillo, me lo sé al dedillo, que es la fenomenología de Chelevidache. La fenomenología de Chelevidache. Ojo, Chelevidache era un músico sin igual, sin par, pero la crítica que le vamos a hacer aquí es filosófica. Filosóficamente, ¿qué ocurre? Pues muy sencillo. Chelevidache dice, la objetividad no está en la partitura. Pues en este sentido se libra un poco, no está en la partitura. La objetividad está primero
en el sonido, en lo acústico, en las relaciones acústicas. Él hace un estudio de los armónicos naturales y cómo se relacionan entre sí. Entonces, ¿esto qué sería? Naturalismo. Porque él dice, el sonido nos lo da la naturaleza, nos lo da el cosmos. Dice, pero no le pertenece solo al cosmos, también le pertenece al hombre. Y ahora viene la yuxtaposición. Está por una parte qué es el sonido y lo objetivo del sonido, pero otra parte qué es el espíritu humano y lo objetivo del espíritu humano en su relación entre el ahora, lo pasado y lo venidero. ¿Cuál es la solución de él? Que las características objetivas del sonido y del espíritu humano son correspondientes, corresponden. Armoniosamente se yuxtaponen. Entonces, por ejemplo, si hay una resolución armónica, aunque sea en un momento donde haya una sobrecarga de instrumentación, pues hay que resolver, y siempre hay que resolver de tal manera, o la repetición es de tal manera. Entonces, esto es un objetivismo que también trata de eliminar todo componente de presencia del músico en la obra. Es decir, trata de eliminar cualquier presencia subjetiva del intérprete. Para bien y para mal. ¿Por qué para mal? Porque la defensa de ello es metafísica. Porque esa correspondencia entre el espíritu y el sonido, pues no se da ni en un sitio ni en otro. Pero claro, tenemos más objetivismos. Tenemos otro objetivismo, mejor dicho, yo lo denomino... Bueno, hay otro objetivismo que es el objetivismo naturalista, que sería el biologicismo o organicismo de Schenker, donde Gustavo Bueno le dedica un buen tiempo. Schenker postula que la obra de arte, aunque tiene unos libros de juventud donde también hay algo de culturalismo, de artificialismo, creacionismo, pero al final abogó por que la obra de arte era una proyección que a través del hombre se constituye como algo orgánico y natural. Es decir, que en las relaciones entre la tónica y la dominante y la tónica del final de una sonata, lo que llama la Ursatz en relación a la Urlinie, pues aquí hay un elemento de natural, es natural. Entonces no se puede quebrantar ese elemento natural. Entonces, ¿qué ocurre? Que los que lo quebrantan son impostores. Por ejemplo, la música de Mahler es música infecta. Mahler es horroroso. ¿Por qué? Porque esa Ursatz está difusa. Pero claro, esto es otra metafísica, porque apreciando muchos fragmentos del Schenker, sobre todo contra el psicologismo reductor expresionista, pues incluyen esto. Y después hay un subjetivismo sociológico, que no he hablado de él, sociológico, pero que está revestido de un aparente objetivismo. Es aparente el objetivismo este. Porque realmente no es tal, pero lo parece. ¿Por qué digo que es un aparente objetivismo? Porque el objetivismo que vende es objetivismo científico. No es objetivismo estético, sino objetivismo nosiológico. Pero claro, vendiendo que la historia es una verdad científica como pueda serlo un teorema matemático. Y entonces ahí están los historicismos, donde los historicismos al final son subjetivismos estéticos, sociológicos. ¿Por qué? Porque Gustavo Bueno, además del estrato de la clase social, habla de la época o de la generación. Pero la obra de arte sustantivo lo es si desborda eso, si no lo desborda. Es decir, si yo aquí toco algo de Bach y lo que me interesa a mí y a ustedes es que es simplemente la representación del barroco, entonces yo toco con el instrumento barroco, yo toco con las técnicas que he aprendido, con documentos, porque por vía directa imposible, eso es metafísica pura. Pero se supone que leyendo los documentos me he puesto en contacto con la época aquella y yo muevo el arco igual que aquella época. Y entonces yo estoy dando cuenta de una técnica histórica. Y entonces lo interesante es utilizar la obra de manera adjetiva para dar cuenta de esta cuestión. Pero al final es una cuestión subjetiva, totalmente subjetiva, solo que revestida de un objetivismo nosiológico que no tiene en cuenta la distinción alfa y beta, simplemente. No la tiene en cuenta. Entonces no tiene en cuenta que precisamente
desde los mismos textos de cómo se tocaba la música en el barroco, se pueden dar conclusiones interpretativas diversas. No hay una manera sola. Bien, entonces este es el panorama. Este es el panorama que yo presento aquí, que es que todos los músicos que hablan de música y que defienden sus interpretaciones están en uno de estos postulados. Están haciendo filosofía espontánea, ellos no saben, no empieza el libro de Swarovski diciendo soy objetivista, artificialista, no, pero nosotros lo vemos, gracias a don Gustavo. Entonces, don Gustavo esto le da solución. ¿O podemos solucionarlo desde lo que ha dicho don Gustavo? Pues sí, yo es lo que pretendo hacer hoy. Y entro en la parte, yo creo que es la más importante de la exposición, que sería, y tengo que recurrir a la cuestión de los tres planos, plano autogórico, el plano literal y el plano alegórico. Pero ahora voy a circunscribirme sobre todo al plano autogórico y al plano alegórico, a esa combinatoria. Y entonces, claro, se ha dicho y se ha reiterado y se dice mucho que es Hanslick, pero literal, lo he leído y es que es Hanslick, que en la música solo hay plano autogórico. Y sobre todo en la instrumental, solo hay plano autogórico. Yo no sé, cuando ven los nocturnos de Chopin, lo que piensan que es eso, pero en fin. Entonces, ¿esto es nuevo? No, esto ha estado siempre. Y don Gustavo lo trata en esos famosos vídeos que gustan tanto apelar para decir que mi filosofía, lo que yo trabajo es totalmente diferente de lo que hace Gustavo Bueno. Bueno, pero en esos vídeos hay un apartado importante y también está en los manuscritos. Y yo lo puse en el manual, está en el manual en una página, la parte manuscrita, donde a Gustavo Bueno le preocupó mucho la música y verdad. Música y verdad lo tituló. Fíjense usted, poesía y verdad, música y verdad. Y entonces, él, ¿cómo enfocó esto? Pues él encontró aquí una cosa que yo creo que es una mina de oro, es una maravilla para poder entender los asuntos. Y es la relación que ha habido siempre entre las verdades constituidas por los sistemas tonales. Los sistemas tonales es lo que de alguna manera atributivamente puede hacer que un chelista, un pianista y un trompetista, pues aunque desde un punto de vista groseramente tecnológico pertenezcan a categorías diferentes, pertenecen a la misma categoría. Porque si la modulación es a la bemol mayor desde re menor y la obra es para trompeta y cello, pues es para los dos. Y el significado significante que pueda tener eso es para ambos tienen que meterse en eso. Entonces, digamos que la unidad autogórica, la unidad que pueda tener autogórica, la sustantividad de la música, viene precisamente de los sistemas tonales. Pero claro, sistemas tonales no hay uno. En esto remito a la conferencia de Tomás, que fue muy brillante cuando habló del sistema del tipo 5 en los sistemas musicales. Fíjense ustedes, y habría incluso un tramo de tipo 2. Un tramo de tipo 2. ¿Cuál tramo? El tramo de diferencia. Porque los armónicos naturales, tal y como se ordenan, que viene desde Pitágoras, son específicos a todos los sistemas tonales. A los modos antiguos, a los modos diatónicos y al dodecatonismo que yo digo siguiendo a Rudolf Reti, porque son tónicas formadas por series donde las 12 tonalidades se utilizan de una manera, vamos a decir, amplia y puede tomar muchas modulaciones. Pues esto tiene algo genérico, que son los armónicos, pero tiene algo específico, que es la manera de ordenarlos, y aquí estaría el tipo 2. Tipo 5 sería genérico, el tipo 2 específico. Esto es lo que da unidad autogórica a la música, esto es lo que lo da. Ahora bien, eso que es específico, en la obra de arte siempre está en conflicto con la poética. Y esto, ¿cómo se ha dado? Por ejemplo, en las relaciones entre lo ficto y lo vero. Ustedes pueden informarse que hay una cosa que se llama música ficta. Música ficta. La música ficta era antiguamente una expresión que se utilizaba para
referirse a notas que hacían los intérpretes improvisando, antes he hablado del superlibrum, pero eran notas que no da cuenta, es decir, eran notas que se situaban fuera, fíjense, fuera, alegórico, alos es fuera, fuera del recinto autogórico, fuera del sistema tonal. Eran notas que el sistema tonal no da cuenta de ellas. Por ejemplo, en el hexacordo guidoniano, si cuando se estaba poniendo el canto sobre el libro, de repente se escuchaba un tritono, el tritono es como una quinta justa, que es el armónico más audible, desafinado. Y entonces, ¿eso qué era? El diablo. El diablo. El diabolus en música era el tritono. Huyendo de eso, habían notas que eran mole, bemole, que quiere decir ser suave. Era una nota más suave, un poquito más baja de afinación que la anterior, que como... Entonces, de ahí viene nuestro actual bemol. O durum, que era cuando subía y era el sostenido, sostenida. Pero eran notas que en la escritura no están. Y fíjense ustedes si la cosa es complicada, que los musicólogos se dan de bofetadas para decir las normas de cómo se aplicaba lo ficto a la música. ¿Por qué? Porque había una multitud inagotable de formas de hacerlo, aunque hoy en día a través de la historia se da un consenso. Pero ese consenso viene cuando ya se ve la música ficta desde otro sistema tonal. Porque gracias a todas esas notas de fuera, los modos griegos y eclesiásticos desaparecen y vienen los modos diatónicos, en diamorfosis. Y entonces aquí, pero termina ya esta cuestión entre lo ficto y lo vero, lo ficticio, lo alegórico y lo autogórico, ¿termina aquí? No. Yo, aunque Gustavo Bueno solamente trata dos, eso lo he hecho yo. Yo he estudiado 6 combinaciones. Gustavo Bueno solo habla de 2, yo he hecho 6, pero sigo la misma línea. 6 tipos de relación entre, que es la diamorfosis musical, o por lo menos en este sentido, porque en el sentido formal también ocurre, aunque está muy relacionado con esto. 6 tipos de relación entre lo vero y lo ficto, entre lo autogórico y lo alegórico. ¿Y qué es lo que media entre ambas? La noetología, la racionalidad noetológica de las instituciones. Vamos a hablar de esos 6 tipos. El primero es el que ya he dicho yo, que sería el histórico, que sería la música ficta, como el sistema del hexacordo guidoniano y las notas ficticias, que quedan fuera del sistema. Pero fíjense ustedes si esto es curioso. Cuando llega la música diatónica, en la armonía clásica, que es la música diatónica, es que esto es una cosa preciosa. Nos enseñan, yo he traído aquí, para que, aunque esto lo puedo decir de memoria, porque yo soy profesor de esto, pero un poco por exhibir un libro del pensamiento público español, El Tratado de Armonía de don Hilarión Eslava. Fíjense ustedes, dice: la unidad y la variedad es muy importante en la música. Si hay mucha unidad, la música desaparece. Y si hay mucha variedad, no se puede captar la diversidad, entonces también desaparece. Entonces, para explicarlo, en la armonía dice: la variedad que la armonía introduce en las notas de paso, apoyaturas y demás notas que llamamos extrañas a la unidad esencial del acorde. No son esenciales al acorde y ha de hacerse siempre de modo que ellas no dañen la unidad del acorde. Fíjense ustedes, notas extrañas. Esto, desde un materialismo grosero, Schoenberg lo critica y dice: la armonía tradicional está mal, porque ¿cómo va a haber notas extrañas a la armonía desde la armonía? ¿Cómo un científico de la armonía va a decir que hay notas que no puede explicar? No sé, tiene que poder explicar todo. Pero hombre, gracias a esas notas, que son floreos, ¿qué quiere decir? Bordados, floreos. Fíjense ustedes, este libro, que es el primer libro de técnica musical, de operaciones musicales de contrapunto, el Fuchs, no es el primero, pero es el que normalmente las especies de Fuchs se cimentan desde este libro, que es el Gradus ad Parnassum. Si ustedes van
por ejemplo, cuando habla del contrapunto florido, empieza haciendo una alegoría. Vamos a ver. A ver. Dice... No te encuentro, lo encuentro enseguida. Una especie... Esta especie se denomina contrapunto florido, así llamado porque en atención a la línea melódica debe florecer, como un huerto con sus flores, con todo tipo de adornos y notas extrañas que con la suave ligereza del ritmo y con una elegante variedad de figuras. Es decir, que esas notas extrañas son las que dan las posibilidades melódicas. Si tú te basaras en los acordes diatónicos, la obra duraría 2 minutos. O serían todo arpegios. Es decir, ¿por qué? Y entonces viene un momento que esas notas extrañas y modulantes modulan extrañas, son extrañas, entonces el sistema ya no da cuenta de ellas y viene el tercer género de tonalidades. Y entonces, yo he puesto aquí, segunda tipología, notas extrañas, fictas, a la unidad esencial del acorde, notas de paso, floreos, escapadas, retardos. Fíjense ustedes qué alegoría más curiosa. Retardo quiere decir que si hay un acorde aquí, voy a hacerles una ilustración física para que me entiendan. Si hay un acorde aquí y resuelve aquí, son cuatro voces que caen aquí, todas, y resuelven aquí. Una de ellas no resuelve ahí, sino resuelve después. Es como si hubieran quedado todos en ese punto, en ese vector, y una de ellas resuelve más tarde, es un retardo. O anticipación, que es que resuelve antes de que resuelvan las demás. Anticiparse y retardarse son cuestiones subjetivas, abstractas, son cuestiones subjetivas. Y entonces ahí caben muchas ideas, ahí entran las ideas. Ahora, si entran las ideas y, como ha dicho Cáiz, los símbolos que las recogen no tienen ninguna conexión con el sistema tonal, entonces ya es un símbolo delirante, ya no es un símbolo interno. Pero si en cambio esa retardación tiene la referencia del overo, que es lo autogórico, y se ajusta a ello, se concatena, es lo normal. Es decir, esto no es que no existe, bueno, pues no existirá, pero existe. Y eso hay que eliminarlo. Entonces, claro, te cargas toda la música, te quedas siendo un físico de sonido. Pero no acaba ahí, hay más ejemplos. Lo he dicho. De momento, el primero era de Gustavo Bueno, el segundo lo añado yo, el tercero también, que es el del librum, el superlibrum. La relación entre el superlibrum, cantar sobre el libro, y la res facta, esa relación, el cantar sobre el libro produce cuestiones fictas, cuestiones que se salen de la veracidad del canto llano. Por eso, en el concilio de Trento, se evitó la polifonía, porque hacía que, al haber tantos movimientos de tantas voces, no se entendía la letra. Entonces pues vino la camerata de Bardi a enfatizar los elementos melódicos. La pugna entre lo ficto y lo vero se puede ver en la pugna entre lo melódico y lo contrapuntístico, pero desde siempre. Lo melódico siempre ha tenido mucha relación con lo alegórico, porque la melodía viene de la unión de la poesía, de la declamación. Antiguamente se llamaba Conservatorio Superior de Música y Declamación. La declamación, el músico lo que hace es declamar la obra, con instrumentos o con lo que sea. Y entonces, cuando la declamación se quita, entonces ya lo vero y lo ficto, lo vero se circunscribe a las operaciones contrapuntísticas. Y ahí ha habido una pugna siempre. Ramón Rousseau no es que tenga razón uno y otro, no tienen razón ninguno de los dos. Porque Ramón está en un sentido autogórico, también de objetivismo naturalista, porque dice que el acorde emana de la naturaleza, y Rousseau está en un sentido de reduccionismo alegórico, diciendo que la música, a través de la melodía, canta y entonces dice lo que el espíritu tiene que revelar. Es un poco un espíritu, pero ahí se mete el subjetivismo expresionista. Pero es que no es ni una cosa ni otra, entienden ustedes bien. Entonces, hay otra modulación que sería, esto los que no son músicos, no, pero bueno, cualquier músico el background, middle ground y foreground de Schenker, que es que
una obra musical para Schenker tiene 3 capas. La capa básica, que es la que él dice que es la verdad musical, es la background, que es la dominante y la tónica. Por eso es tan contrario a la tonalidad. Después está la middle ground, que serían ya las operaciones. Yo he hecho algunas coordinaciones entre background autogórico, middle ground noetología y foreground, que es lo superficial, sería lo alegórico. Eso son coordinaciones, no son correspondencias, pero la base subyacente, la parte media, que serían operaciones técnicas, y después los floreos, las notas, la parte, digamos, de cierta espontaneidad de combinatoria. Entonces, esto, Schenker dice, cuando la base media y la base superficial hacen que no se pueda escuchar la base subyacente, viene lo falso en música. Luego, la música de Wagner y la música de Mahler no es música. Pero esto no es así, porque lo único que pasa es que ahí está cambiándose de género de tonalidades. Y lo que pasa es que la parte alegórica está removiendo las cuestiones autogóricas. Hay un constante enfrentamiento dialéctico entre los 3 planos. Hay una quinta tipología de relaciones entre lo ficto y lo vero que tendría que ver ya con cuestiones institucionales. Pues, por ejemplo, la rotura de cánones. La rotura de cánones. Pues, por ejemplo, ¿cómo diría yo? La sonata monotemática, la sonata bitemática, que yo siempre he defendido que la sonata bitemática clásica, el padre no es Haydn, sino Carl Philipp Emanuel Bach, y lo que hace es el contrasujeto de la fuga, en vez de ponerlo simultáneo al tema, lo que hace es poner mucha melodía y una transición y ponerlo después. Entonces la música se extiende en tiempo. Y entonces, como está sujeto y contrasujeto, tema A y tema B, en el tiempo, no están simultáneos, sino están sucesivos. ¿Qué ocurre? Que pasamos de las formas canónicas, de cánones me refiero, del ricercare, de la fuga, a la sonata clásica y a la sinfonía romántica. Entonces, esos son diamorfosis donde esa dislocación de ciertas normas que en una época dominaban el quehacer institucional de la música, a través, por ejemplo, la alegoría, ¿y cuál era? Pues el estilo galante que imperaba en aquella época frente al academicismo contrapuntística que recordaba al antiguo régimen y a la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta música tiene una supuesta libertad. Esa libertad solo se puede entender como ficto, como una especie de rotura de unas normas que constituyen otras instituciones. El siguiente ejemplo, y tiene que ver con este, es de Bueno también, es de Don Gustavo. Lo que pasa es que yo lo estoy diciendo en orden histórico, de alguna forma, para darles un poco de... Y es en las cadencias, fíjense ustedes, la idea de cadencia, que es un concepto, es una alegoría, quiere decir caer. Cadencia quiere decir que la música cae. Son los nudos de la música, las cadencias. Entonces, la cadencia más clásica siempre ha sido la cadencia perfecta. Auténtica, perfecta. Perfecta porque estaba la quinta justa ahí abajo y la quinta justa representaba a Dios. Es así. Y entonces, cuando esa tendencia de caer a la tónica desde una quinta justa va a un sexto grado, has engañado al oído. Entonces se llama cadencia rota o de engaño. Entonces, este engaño es otro ejemplo porque gracias a esto después en armonía se llaman resoluciones excepcionales, que pueden ser de ámbitos clásicos o no clásicos, y que hacen remover también lo vero respecto a lo ficto y hacer que ese sistema tonal se expanda o se convierta en otro. Y por último, y esto para mí es curioso, porque aquí es donde vamos a ir ahí es donde yo quiero precisamente esta última parte quiero hacer mucho hincapié porque es la que he hablado de momento del subjetivismo estético expresionista, he hablado del subjetivismo sociológico, he hablado del objetivismo naturalista, del objetivismo culturalista o artificialista y del objetivismo ecléctico.
¿verdad? Bueno, pues en esta última voy a aprovechar para hacer la construcción de ver que en la clasificación tenemos que estar nosotros. Claro, si no. Cuando se dice objetivismo estético y se dice que no puedes hablar de materia ontológico general cuando hablas de arte, aquí acaba la lección. Es decir, que no hay pars construens, no hay nada que pueda, no hay ningún progresus. Ya está. Nos hemos quedado en tablas, como una especie de nihilismo, negar todo está mal, una locura, pero ya no ofrece ninguna opción. Bueno, pues yo voy a aprovechar la sexta tipología que voy a comentar. Esta sexta tipología sería la relación entre partitura y ejercicio musical. Es decir, vamos a hacerlo de otra manera. La relación entre partitura y acto musical, a mí esto y todo. Sin las orientaciones de Tomás García López yo no hubiera hecho nada de esto, absolutamente nada de esto. Esto es una orientación de él, además me parece, a mí me lo solucionó todo esto. Es la relación entre ejercicio y representación. Claro, porque ejercicio y representación para el materialismo filosófico no son conceptos conjugados. No son conceptos conjugados. Pero están asociados o vinculados. Entonces, aquí esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque el ejercicio musical del compositor, que tiene que tener referencias musicales en acto, por decirlo de otra manera, yo no pienso que un mal músico quiere decir mal músico de escenario, pueda ser un buen compositor. Puede ocurrir que un buen músico de escenario sea un mal compositor, pero yo creo que un buen compositor no puede ser un mal músico de escenario, eso yo creo que es imposible, De algún modo tiene que ser un buen músico, de algún modo, a lo mejor es un mal pianista, puede ser, pero tendría que ser un buen músico, de algún modo. Y esto es que es una cosa que, bueno, podría entrar en esto, pero no voy a cansarles. Entonces, cuando un músico está cogiendo partes y combinándolas y está construyendo música, cuando escribe esa música, la escritura es el ejercicio en otro plano. Es decir, que la partitura se ve respecto al ejercicio de tocar, cantar, como una representación. Pero esta representación no es musical. Este es el gran drama. Pero, y aquí viene la grandeza, es la referencia del overo. La verdad musical, sin referencias de partituras o de notación, no tiene ámbitos. Cuando no los tenía, sus ámbitos estaban en la poesía, en la métrica poética. Y, de algún modo, en representaciones de los principios pitagóricos, que eran sonoros. Pero la verdad musical, su referencia está en la partitura. Pero la partitura es un ejercicio en otro plano al ejercicio musical. Luego es una representación que no está conjugado con el ejercicio de hacer música. Pero ahora la cosa se complica más viéndola a la inversa. Cuando una persona coge una partitura y la va a tocar, lo que él toca es la representación de la partitura. Pero el ejercicio de escribir la partitura y de analizarla no está conjugado con la representación, que sí que es musical, esta sí, que hace en acto. Y esa representación nunca puede ser igual. Porque la idea de arte sustantivo no tiene nada que ver con la sustancia de Aristóteles. Vamos a ver, el ejemplo que pone Gustavo Bueno, el barco de Teseo. Esto hoy lo hablaba yo con Atilana. El barco de Teseo lo pone de ejemplo para hablar de la idea de sustancialismo actualista. Las maderas se van estropeando y hay que cambiarlas. Y viene un momento que las cambias todas. ¿Es el mismo barco o es otro barco? Dice Gustavo Bueno. La identidad sustancial es la misma. Pero es la misma y se mantiene por los accidentes. Es decir, porque no hay una unidad material fija. No es fija. Y entonces,
Dice, ocasionalmente se han ofrecido ejemplos de la influencia de la materia ontológico general en la práctica mundana. El sentido global de esta influencia es el de la desustancialización de todo tipo de realidad, la destrucción de toda fijación como irrevocable. Es decir, si yo ahora toco aquí la quinta de Beethoven y digo, es esta la quinta de Beethoven, esto es irrevocable, fijo, es esta la verdad, esta es la original, y entonces la grabo, eso es un fetichismo en música. Un fetichismo que es antinatura en música. ¿Por qué? Y voy a entrar en el artículo del fetichismo en música. Dice, por favor, escúchenlo bien porque es que esto yo creo que es importante, es importante. Dice lo siguiente. Vamos a ver. Y acabaría con eso, Acabaría con eso. Dice, fíjense ustedes, es que hay que saber leer español, es leer español solo. La sacralización del arte, o sea, ¿qué es el fetichismo en el arte? La sacralización del arte como un resultado de la reducción de las categorías artísticas a las religiosas. La reducción de las categorías artísticas a las religiosas. Y dice después, cabría apuntar la posibilidad de asignar al borroso concepto de lo sacrum 3 formas de polarización en el espacio antropológico. Lo que se ha dicho mucho, el angular, santos, los fetiches y los bien. Dice, la fetichización equivaldría entonces a la cosificación. Es decir, la madera del barco tiene que mantenerse en su estado natural de cosificación. No pueden renovarse las tablas, si no ya no es un fetiche. Dice, del sacrum a través de lo... Y entonces dice, según lo anterior, lo que llamamos sacralización del arte podría interpretarse ante todo, como el proceso de fetichización de la obra de arte. El fetiche es, como hemos dicho, un sacrum identificado con un cuerpo individual, que por ello mismo resulta ser ideográfico. Resulta que lo ideográfico no tiene nada que ver con el arte sustantivo. Don Gustavo dice que nunca se agota con lo ideográfico. Nunca. En cuanto posee en sí mismo una virtud o prestigio que no puede ser disociada, no separada, sino disociada de su corporeidad individual. Y dice, y esta circunstancia es la que permite hablar de un fetichismo en el arte, esta circunstancia, la de la corporeidad individual, particularmente en aquellos casos en los cuales la obra de arte, y vamos a analizar bien esto, por favor, pongamos el Guernica de Picasso, se aprecia por su misma corporeidad individual, dice, por su identidad sustancial. Ahora bien, es técnicamente posible en nuestros días, esto es clave, hacer una reproducción clónica del Guernica. Es posible. Dice que se encuentra en el Museo Reina Sofía de Madrid. Indiscernible. Es decir, dice, si se aplican los criterios ordinarios de la estética, no la puedes discernir. Es la obra, es esa obra. La obra no se circunscribe, aunque tenga su génesis en ese cuerpo individual, no se circunscribe a él. Dice, salvo que, convertidos en físicos, los críticos de arte utilizarán instrumental adecuado. Pero claro, ya no sería un análisis estético. Dice, sin embargo, la reproducción clónica del Guernica no sería aceptada en el Museo Guggenheim de Bilbao. ¿Por qué? Porque ahí buscan el fetichismo, no buscan el arte sustantivo. Además, es que fíjense, en la escultura esto es muy claro. Por ejemplo, hay una cosa que es una cosa muy importante, muy importante. Fíjense ustedes, por ejemplo, la figura escultórica la tenía de Lemnia, la tenía Lemnia. Es una escultura, es arte sustantivo, y además arte sustantivo del grande. No está el original. No existe el original. Bajo una perspectiva de identificación entre fetiche y obra de arte sustantivo, esa obra de arte ha muerto ya. Es mentira. Ningún arqueólogo te aceptaría esto. Siguen publicándose cosas sobre el Atenea Lemnia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Adolf Furtwängler se dio cuenta que había una diferencia entre reconstrucción, variación y copia. Y entonces empezó a estudiar los documentos y se dio cuenta que en el arte romano
se copió literalmente, ese original. Y entonces quedaban algunos restos, el torso del original, y él lo que hizo es que con las copias y con el estudio de fotografías y de una serie de investigaciones, la reconstruyó. Y esto en música, es que en música esto, porque esto en escultura y en pintura puede darse o puede no darse, pero en música esto se da todos los días. Todos los días estamos reconstruyendo la quinta de Beethoven. Todos los días. De hecho, es que si no... Entonces, por eso dice, advertimos, y mira que dijo advertimos, según este criterio, el fetichismo en música está descartado. Descartado. ¿Por qué? Es que da igual que la grabes. Esa no es original, no más original que la que toco yo hoy aquí. Porque las tablas de madera del barco de Teseo, quinta sinfonía de Beethoven, se están pudriendo conforme la tocas, todos los días. Y cuando está sonando la quinta de Beethoven aquí, en Madrid, en Barcelona, en París, en Nueva York y en México, a la vez. Y cuando ustedes están durmiendo, está sonando también. Y cuando ustedes están desayunando, está sonando también, por los cambios de horario. Claro. Está sonando todo el rato. ¿Cuál es la original? Busquemos la original para fetichizarla. ¿Dónde está el cuerpo individual ideográfico para fetichizar la quinta de Beethoven? En el disco, ¿pero en cuál? Porque también están sonando, estos frikis que escuchan discos a toda hora, también está sonando la quinta de Beethoven en disco a toda hora, por todos los sitios. ¿Cuál es el original? Hombre, se puede fetichizar si tú dices, este que tengo yo, y no me lo toques, que aquí está el cuerpo de Cristo. Entonces ese será el fetiche. Pero un músico normal eso ni se lo plantea. O si se lo plantea, se lo plantea desde concepciones objetivistas artificialistas, que muchas cosas que he escuchado yo aquí se parecen a eso. Dicen, es que el materialismo filosófico defiende el objetivismo. ¿Pero cuál? Es que no hay uno. Y el objetivismo ecléctico es de un peligro. Hoy en día en la música, en el gremio de la música, el subjetivismo expresionista es anecdótico, existe, pero es anecdótico. Ahora, el objetivismo ecléctico y el objetivismo artificialista, es que no hay otra cosa. ¿Qué ofrece el materialismo filosófico? Bueno, ya con eso acabo. ¿Qué ofrece el materialismo filosófico? Claro, el materialismo filosófico dice, la idea de naturaleza no, la idea de cultura tampoco. Pues la idea que pone, lo siento, pero es que lo pone. Dice, no existe una entidad global susceptible de ser tratada como un sujeto capaz de percibir predicados tales como naturaleza, sino quarks, moléculas, rocas... Bien. Ni existe tampoco una entidad global susceptible de ser tratada como un sujeto tal como cultura, sino rituales, ceremonias, batallas, transacciones, capital. Además, hay una continuidad no lineal evolutiva, menos aún lineal progresiva, muy importante, entre las morfologías naturales y las morfologías culturales. Esto es muy importante. Sin duda, las obras culturales, y en particular las obras sustantivas, la sonata número 14 para piano de Mozart, abren nuevos espacios sonoros respecto a las morfologías precedentes, pero también las obras de la naturaleza, por ejemplo, la morfología de un vertebrado, abren espacios nuevos respecto a morfologías precedentes. Y todas estas morfologías pueden quedar afectadas por valores estéticos positivos o negativos, aun cuando su razón de ser no tenga que ver necesariamente con tal afectación. Todas estas morfologías nos son dadas en el plano del mundo de los fenómenos. De este modo, la trituración de la naturaleza y de la cultura en el ámbito de la materia ontológico general se produce de algún modo. Y de otra manera, por oposición a las teorías de la imitación desde la perspectiva de la materia ontológico general, tan primaria, inmediata u original, es la morfología ósea de un estegosaurio como pueda serlo la morfología sonora de una sonata de Mozart. Mozart queda tan en el fondo de la morfología de su sonata como puedan quedar los rayos cósmicos que determinaron la mutación de los antepasados del estegosaurio. El materialismo filosófico, según esto, propicia la consideración de las obras de arte sustantivos no ya tanto como obras del hombre,
expresivas de su esencia, sino como obras que, constituidas sin duda a través del hombre, y aquí está el músico tocando, pueden contemplarse como dadas en el ámbito de la materia ontológico general, puesto que ni siquiera pueden entenderse en el ámbito de la naturaleza. Claro, entonces esto, ¿qué quiere decir? Que las invariables están en el mundo. La categoría musical, señores, la categoría musical no tiene nada que ver con M. A ver si lo entienden. La categoría musical no tiene nada que ver con M. Pero las obras de arte musical sí. ¿Por qué? Porque el componente ficto está renovándose, constituyéndose, está rehaciéndose, igual que se rehace el barco de Teseo, y mientras la identidad sustancial que está en el mundo esté renovándose a través de transformaciones, toda fijeza queda totalmente eliminada. Y entonces está todo el rato contradicciones reconstruyéndose, destruyéndose y rehaciéndose. Y entonces alguien dice, hasta que dejen de existir, hombre, claro, igual que el planeta, cuando deje de existir, adiós. Pero bueno, eso es una pregunta muy poco materialista, claro, está claro. Cuando se deje de renovar las tablas ya no será sustantivo, no estará tampoco en M sub I, ¿no te fastidia? Entonces, esta es la cuestión, que sin la materia ontológico general, lo que pasa es que la materia ontológico general no es una idea que venga sola. Es el resultado de la inclusión de M sub I en E y E en M. No puede venir sola. Claro, quien deduzca de lo que yo estoy diciendo, que estoy diciendo que las obras de arte parten de M, o que la categoría musical parte de M, o que las obras de arte musical son dictadas por una entidad, no se sabe dónde, de M, pues o directamente ya traía lo que iba a decir presupuesto, o no tiene entendederas. Muchas gracias.